El pueblo cuenta su propia historia. El pueblo habla de sí mismo. El pueblo se reconoce como pueblo. El pueblo reflexiona, subvierte y transforma. El pueblo se hace pueblo consciente. Historias del pueblo. La historia en boca del pueblo. La memoria oral de la lucha popular. Podríamos decir que el pueblo de los Nevados existe como herencia cultural gracias al enorme sacrificio de su gente y al amor que han impreso en su devenir como pueblo que se resistió a morir. ¿Qué motiva a un pueblo a actuar como un organismo vivo, como una entidad colectiva? ¿Qué hace de los Nevados un pueblo sensible, consciente y organizado? Busquemos la respuesta en la heroica trayectoria de este pueblo merideño. Nevado, principios del siglo pasado, era una aldea. Era una aldea que correspondía al municipio, a la parroquia Arias, en Belén. Mucho más atrás pertenecimos al Morro. Entonces, después correspondimos a lo que es la parroquia Arias, en Belén. Y esa era nuestra relación, porque éramos una aldea de la parroquia Arias, ¿no? Hasta que por 1993 este lugar como aldea se decreta que sea una parroquia, y justamente al decretarse parroquia es cuando viene el mayor desarrollo, ¿no? Porque bueno, llegan mayores recursos, toda una cantidad de cosas, y eso ayudó. Omar Sánchez, director de la radio comunitaria Aldeas, nos retrata a través de su testimonio las enormes dificultades que enfrentó el pueblo de los Nevados en su afán por garantizar el suministro de los productos que requerían para su sobrevivencia, así como para distribuir los frutos de su actividad agrícola. Estamos hablando que su sistema de comunicación en el pasado era muy difícil, muy duro. Aquí había que caminar desde los Nevados hasta Belén. Entonces eran 12 horas de camino, pasando por el Alto de la Cruz a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y luego bajando hasta llegar al Arenal o a Mucunután en Tabay, cualquiera de las dos zonas. Esa era la ruta, y allí pues se llevaban las pequeñas producciones, que no eran grandes producciones, sino cosas muy pequeñas. Se llevaban desde aquí a la ciudad en mula, y por esa misma vía pues venían otros productos que se requerían aquí. Luego se construyó el teleférico en 1957-58, y de alguna manera el teleférico nos permitió empezar a utilizarlo, porque de alguna manera pues los nevaderos fuimos mano de obra pesada para la construcción del teleférico, y esa relación se mantuvo allí. Entonces nos permitieron subir y bajar por el teleférico de carga, y eso nos recorta la jornada a 4 horas, de 12 horas a 4 horas. Aunque fue un avance inmenso, el servicio de transporte ofrecido por el sistema teleférico no era suficiente para un pueblo que vive fundamentalmente de la agricultura, y no del turismo como muchos interpretan, y es cuando se inicia la epopeya de la construcción de la carretera. Luego, paralelo a la apertura del teleférico en 1960, don Helio Araque, oriundo de la aldea El Hato, un poco, de alguna manera contagiado por la cultura o por un proyecto muy interesante que venían emprendiendo un grupo de sacerdotes encabezados por Eustorio Rivas, oriundo de Aricagua, que fue él el que dio pie a este movimiento de lo que se llamaron los curas camineros, que eran curas muy jóvenes, estamos hablando de 24, 25, 26 años casi todos, que liderados por Eustorio Rivas, que era oriundo de Aricagua, comenzaron a fundar las carreteras de los pueblos del sur. En el caso de los Nevados, no fue un sacerdote, sino fue don Helio Araque, que se contagió de esa idea de las carreteras, toda la cosa, y otros en Musnandá, como los Saavedra, el señor Encarnación Rivas y otros más, empezaron a construir la carretera hacia Musnandá. Y don Helio comenzó de aquí de la Plaza de los Nevados hacia abajo.
Pero eso fue una jornada muy larga, porque otros pueblos lo lograron muy rápido, pero el caso de los Nevados fue entre 1960 hasta 1985 que fue que entró el primer vehículo aquí. Fueron 25 años echando pico y palo para hacer posible ese camino por el que ustedes pasaron. Entonces, bueno, se abre ese camino en el año 85, que comienzan a llegar los primeros vehículos, comienzan a subir, bajar, esas cosas. Era un camino muy difícil, muy difícil, una larga caminata, un largo trayecto, de recorrido. En principio eran 10 horas, 8 horas, y después se fue bajando 6 horas, hasta que hoy día prácticamente tenemos 2 horas y media para llegar a la ciudad. Pero eso ha sido toda una historia, no ha sido fácil. O sea, por allí hubo muchísima gente que perdió la vida, gente que trabajó muy duro. Ha sido un trabajo básicamente digamos, el aporte voluntario de mucha gente, algunos apoyos gubernamentales que llegaron en algunos momentos, pero el resto ha sido la gente trabajando duro, haciendo callapas los fines de semana, entre semanas se baja un derrumbe, hay que hacer la callapa para sacarse derrumbe, para contar todas esas cosas que se han hecho para mantener esa vía y para abrir esa vía. Don Helio Araque, pues comenzó, como les decía, en esa época, como con unos 25 años quizás. También le catalogaron que si estaba loco, cuando comenzó a echar pico y pala aquí para abajo y animando a otra gente, y así lo logró hasta que, bueno, se enlazó el camino. La epopeya continúa en años recientes con el inicio de la modernización del sistema teleférico de Mérida, y el mejoramiento de la vía se convirtió en una razón sagrada para impulsar un importante proceso de organización social. Y fundamentalmente en este momento, y estoy hablando del año pasado, de que a través de la construcción del nuevo sistema teleférico de Mérida, la estación Pico Espejo está dentro del territorio de los Nevados, y eso nos permite que nosotros ingresemos a lo que hoy día es la responsabilidad social por parte de las empresas que construyen el teleférico. Entonces a nosotros nos correspondió esa posibilidad. De allí que entonces compramos una serie de reuniones que se hicieron aldea por aldea para identificar las prioridades de los Nevados, toda esa cantidad de cosas. Y en todas esas reuniones que se hicieron, de esas asambleas que se hicieron aldea por aldea, toda la comunidad apuntó a que había que resolver el problema de vialidad. Entonces eso nos permitió identificar ese problema como prioritario, y de allí que entonces se tomó la decisión de que la primera inversión que se hiciera desde el punto de vista de responsabilidad social desde la construcción del nuevo sistema teleférico fuera la de comprar una máquina que nos ayudara a resolver la vialidad. Entonces se compró esa máquina que ya ustedes vieron allí, que está en el sector del cementerio ahora, y esa máquina pues es propiedad de los Nevados, y con esa máquina es que hemos hecho el trabajo que se ha hecho ahora. Que quienes visitaron los Nevados hace un año atrás, es decir, de 2011 hacia atrás, pues se dan cuenta que cambió totalmente. Por ejemplo, desde Tapiecitas a los Nevados es prácticamente doble canal, lo que en el pasado era una dificultad para poder manejar por esa zona. En tiempos de verano y en tiempos de lluvia, en cualquier época del año, era difícil. Entonces, bueno, se hizo todo ese trabajo. Ahí ha tenido la participación la comunidad total, porque en principio fue para cuidar esa máquina, porque esa máquina logramos en una sola jornada traerla desde el teleférico hasta Barranco Amarillo. En Barranco Amarillo nosotros pensamos que podíamos pasar ese día y lamentablemente no pudimos pasar. Ahí nos quedamos un par de meses trabajando para poder pasar. 2 meses después fue que cruzamos Barranco Amarillo. Muy duro, porque es rocoso, grandes vertientes, o sea, muy complicado. Entonces, bueno, logramos pasar 2 meses después y llegamos hasta el sector El Zumbadero, ya de la parroquia de los Nevados, que fue donde formalmente recibimos la máquina, y comenzó entonces el trabajo de mejorar toda la vía. Afortunadamente, un muchacho de acá, que es el caso de Jorge Luis Peña, un muchacho que aprendió el oficio de operador muy rápido, y él es nuestro operador. Entonces, bueno, como les decía, la participación de la comunidad total, primero para la vigilancia de la máquina ya en Barranco Amarillo durante 2 meses. La gente se turnaba, las mujeres iban de día, los hombres de noche. Y así lo hicimos. Luego vino el Zumbadero, toda esa zona, igual. Iba la gente de noche, otros iban de día, y así sucesivamente cuidando nuestra máquina. Y luego vino otra situación complicada ya, que fue cuando comenzamos a hacer el trabajo con nuestro operador, que era cómo pagar el tiempo de él, porque él estaba dedicado a tiempo completo para poder hacer el camino, mejorar el camino, hacerle las mejoras, toda la cosa.
Entonces ocurre que comenzamos a recolectar dinero para pagar el gasoil, para comprar las pipas para en qué íbamos a traer el gasoil, para pagar el transporte del gasoil, para pagar el gasoil, con muchas dificultades. Hay una alcabala abajo de la policía que nos matraqueó una y otra vez para podernos permitir el paso del gasoil, porque no estaba permitido, porque no eran vehículos que tenían el permiso para transportar combustible, hasta que bueno, finalmente nos dejaron en paz. Ya podemos pasar con el combustible, no nos molesta, no sabemos si en el futuro nos volverán a aplicar la misma, pero bueno, ahí estamos. Luego vino la situación de pagar el operador. Recogíamos de a 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, 20 bolívares, 10 bolívares, lo que cada quien pudiera. Pero llegaba el momento en que no era suficiente y no podíamos reunirlo de la semana del operador. Entonces a Francisco Jerez se le ocurrió una idea y viene y me la plantea. Dice: Omar, a mí se me ocurre que yo creo que deberíamos animarnos los que podemos, tenemos la posibilidad de hacerlo, pagar la semana completa y ya, porque esto de recoger de bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, no lo podemos hacer. Lanzamos la idea, le digo yo, bueno, esto es una... Y mucha gente nos dijo que era una idea descabellada, pero una semana después la cosa comenzó a caminar. Lanzamos la cosa por la radio. Francisco Jerez, mire, yo tengo mi primera semana aquí, y yo dije, mira, aquí yo tengo también mi semana. Entonces bueno, Francisco Jerez puso la de él, yo puse la mía, el señor Melanio puso la de él, y así sucesivamente cada quien fue colocando su semana, y lo que fue desde diciembre hasta mayo, la comunidad pagó todo. Muchas familias que no tienen casi ni cómo hacer su mercado y todo, y colocaron sus 500 bolívares para pagar, que 500 bolívares es lo que se le paga al operador, los 500 bolívares al operador, y paralelo a eso otros recogían también para el pago del ayudante, que son 250 semanas. Entonces estamos hablando de 750 bolívares semanales desde diciembre hasta mayo, y lo pagó toda la comunidad. El mayor desarrollo de los nevados en relación a lo que se ve hoy día es producto de la carretera. Se lo debemos a eso, a ese grupo de gente que se animó a emprender la carretera, a trabajar por la carretera, todo esto. Eso se lo debemos a ellos. Y en los últimos tiempos, particularmente estos últimos 12 años, se lo debemos al gobierno revolucionario, que ha invertido algunas cosas importantes en vialidad. Por ejemplo, hay 2 tramos fuertes, que es el caso de Monandá y Tapiecitas, que se pavimentó con sus errores, pero bueno, por lo menos está pavimentado. Y algunos pasos por ahí claves que se han mejorado, ¿no? Hoy por hoy, el pueblo de Los Nevados acumula energía y esperanza para continuar en la lucha por el buen vivir material y espiritual, mediado por un proceso de organización social que invita a los nevaderos a ser sujetos conscientes de su rol y a demostrar la posibilidad cierta de vivir como un ente colectivo, más allá de la individualidad egoísta a la que nos somete el capitalismo. Historias del pueblo. La historia en boca del pueblo. La memoria oral de la lucha popular. Esto es una producción del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. CENDITEL, reconstruyendo la memoria y difundiendo el conocimiento de nuestro pueblo.